De nuevo sean todos bienvenidos. Un saludo a todos los hermanos del área de Los Ángeles, a todos los hermanos que nos miran en los otros estados, en los otros países. Un saludo a la ciudad, al país de México, a todos los pastores que están por allá, a todo el pueblo hermoso, el país de Honduras, a un cordial saludo al pastor Manuel Rivera y a todos los hermanos lindos, a todo el pueblo lindo del país de Honduras y todos Centroamérica. Que el Señor me los bendiga grandemente, amén. Así es que yo creo que ya estamos listos, ya estamos más que preparados para escuchar el consejo de la palabra del Señor. Y así quisiera invitarle a usted, amado oyente, amado hermano que me está mirando, que prepare su corazón, vaya preparando ahí las escrituras y vamos a leer allá en 2 de Corintios capítulo 6 verso 2. 2 de Corintios capítulo 6 verso 2, y vamos a estar mirando algo hermoso, algo especial. Y el tema del día de hoy, amado hermano, amigo, amiga que estás mirando en esta oportunidad, se titula: este mundo necesita un libertador. Este mundo necesita un libertador. Y vamos a estar viendo unos pasajes hermosos y especiales que nos van a animar y mostrar cómo el Señor Jesús es el verdadero libertador, el verdadero salvador que este mundo que está lleno de tinieblas necesita. Así es que si usted ya tiene ahí ya listo la porción bíblica en 2 de Corintios capítulo 6 verso 2, vamos a leer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y dice de la siguiente manera: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Padre celestial, estamos agradecidos, estamos alegres, Señor Jesús, que aún en medio de esta tormenta tú has mostrado tu misericordia hacia nosotros, Padre. Pedimos, Señor Jesús, que en estos siguientes minutos seas tú hablándonos, seas tú edificándonos, Padre celestial, seas tú, Padre santo, hablando a nuestro corazón. Te pido, Padre santo, que seas tú haciendo maravillas y prodigios, Padre santo, en medio de tu pueblo, en medio de este mundo, Padre celestial, que está sediento de algo. Este mundo, Señor Jesús, tiene un vacío, y hoy vamos a estar aprendiendo por medio de tu palabra que tú eres aquel que puedes llenar todo vacío que este mundo tiene. En el nombre de Jesús, háblanos, Padre santo. Recibimos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús decimos amén y amén. 2 de Corintios capítulo 6 verso 2 dice: porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Vamos a estar mirando, amados hermanos, como les comentaba hace unos minutos, el título del tema de esta tarde es: este mundo necesita un libertador. Amado hermano, amigo, amiga, hemos estado viviendo estas últimas semanas, estos últimos días, tiempos difíciles, tiempos que no son fáciles. Y hoy el Señor, amado hermano, nos está hablando, y más que nada le está hablando al amigo y a la amiga que nos está sintonizando en estos minutos, que este mundo necesita un libertador. Este mundo no necesita religión.
Este mundo no necesita ídolos. Este mundo no necesita deleite para esta carne. Este mundo necesita a un Salvador. Este mundo en tinieblas necesita a un libertador. Y ese libertador, ese Salvador, se llama Jesús de Nazaret. Él es el Alfa, Él es el Omega, Él es el principio y fin. Él es el Dios Todopoderoso. Y hoy el Dios Todopoderoso nos está hablando a ti y a mí, que Él es el único que puede saciar toda sed. Él es el único que puede cambiar toda situación. Él es el Salvador, Él es el libertador que este mundo necesita. Este mundo busca remedios. Este mundo busca puertas en lo terrenal, en la ficción. Pero yo he venido y yo creo en un Dios verdadero. Hoy el Dios que yo predico, amado hermano, es un Dios que vive y vive para siempre. Es un Dios de milagros, es un Dios de maravillas, es un Dios que puede hacer milagros y prodigios en esta tierra. Jesús es el libertador que este mundo necesita. Pero para que usted me entienda el consejo de la palabra del Señor en esta tarde, quisiera que usted entienda que para que haya salvación, para que haya liberación, se ocupa un Salvador, se ocupa un libertador. No puede haber salvación si no hay un Salvador. No puede haber liberación si no hay nadie haciendo la liberación. O sea que para que haya salvación, para que haya libertad, se ocupa un Salvador, un libertador. Y para que usted me entienda y para que entendamos qué es un Salvador, quisiera leerle la definición de un Salvador, para que usted entienda lo que es un Salvador. Conforme al diccionario, un Salvador es alguien que libra a una persona de un peligro o una amenaza. Un Salvador es alguien que soluciona un problema grave o difícil. Lo leo una vez más para que entendamos, para que lo atesoremos, esta definición, para que usted me entienda el consejo de esta tarde. Un Salvador es alguien que libra a una persona de un peligro o una amenaza. Alguien que soluciona problemas graves y difíciles. Al leer yo la definición de un Salvador, queda muy en claro que el Señor Jesús es un Salvador. Al leer esta definición queda muy en claro que el Señor Jesús realmente es un libertador. Porque ¿quién ha sido aquel, amado hermano, que me estás mirando? ¿Quién ha sido aquel que un día nos libertó de las amenazas del enemigo? ¿Quién ha sido aquel que un día nos libertó de la cautividad, de la esclavitud, del peligro y de este mundo? Ha sido Jesús de Nazaret. Porque yo le aseguro, amado hermano, que muchos íbamos a bastantes recursos y aún estábamos cautivos en las tinieblas, pero un día aceptamos al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, y en ese día fuimos libres y libres para la alabanza de su nombre. Hoy vengo a decirte, amigo, amiga, Jesús es la respuesta para tu vida. Jesús es el que te puede cambiar. Jesús es el que verdaderamente te puede hacer libre, porque Él es un Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. O sea que el Señor Jesús es el Salvador y el libertador que este mundo necesita. Este mundo no necesita, amado hermano, la religión, repito. Este mundo necesita una relación íntima con el Dios de la gloria. Y mientras este mundo no busque la presencia del Señor, este mundo irá de mal en peor. Mientras las almas, las personas, amigo, amiga, mientras tú no busques tener una relación con Dios, tú nunca serás libre. Y es por eso que hoy en día yo vengo a predicarte que Jesús es el libertador que tú necesitas.
Jesús es el libertador que yo necesito. Y Él quiere habitar en tu corazón. Él habita en mi corazón y es por eso que yo predico esto. Porque el aceptar al Señor Jesús en mi corazón ha sido lo más maravilloso, ha sido lo más especial, ha sido la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. ¿Por qué el mundo necesita al Señor Jesús? Porque este mundo, si no busca encontrar y tener esa relación con el Señor Jesús, este mundo que vive en pecado está, amado hermano, destinado a la condenación eterna. Si alguien no acepta al Señor Jesús como único y suficiente Salvador, este mundo está destinado a aquella persona que no haga caso a la voz de Dios, está destinado a la condenación eterna. Y solamente Cristo Jesús es aquel que nos puede libertar de la condenación eterna. Solamente Él, porque solamente en Él, dice la palabra del Señor, no hay otro nombre dado a los hombres en que uno pueda ser salvo, solamente en el nombre de Cristo Jesús. En ese nombre hemos creído y ese nombre, amado hermano, es el que nos ha hecho libre, porque le hemos creído al Dios Todopoderoso. Internémonos aquí en 2 de Corintios capítulo 6, verso 2, para ir entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Y dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, oiga cómo el apóstol inspirado por el Señor está hablando aquí. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es ahora, amado hermano. El escritor inspirado por el Señor está escribiendo aquí, y el escritor está diciendo ahora, hoy es el tiempo aceptable, es el tiempo correcto para alcanzar salvación, para ser liberados. El apóstol decía hoy, no mañana, no en 2 semanas. Ahora es el tiempo de salvación. Y hoy el Señor, amado hermano, nos dice por medio de su palabra que el mismo consejo es para ti, amado amigo que me estás oyendo. Ahora es el día de salvación. Ahora es el día de liberación. Ahora el Señor te está llamando. Ahora el Señor te está buscando y te dice, venid a mí con tus cargas. Ven a mí con tus problemas y yo te voy a salvar de todo aquello. Yo te voy a liberar de todo aquello. Pero muchas de las veces, amados hermanos, el ser humano quiere esperar hasta el último minuto para aceptar al Señor Jesús. Muchos dicen, lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer en 2 semanas, lo voy a hacer cuando esta crisis se termine. Pero hoy el Señor viene y te dice, hoy es el día de salvación, hoy es el día de liberación, porque el mañana no está asegurado, ahorita está asegurado, y ahorita es el momento adecuado para que el Señor Jesús entre en tu corazón y te haga libre de toda esclavitud al pecado. Bendito sea el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Ahora es el día, hoy es el momento que el Señor quiere tratar con la humanidad. Ahora, en medio de esta crisis, en medio de estos tiempos que estamos viviendo, aún la mano del Señor está vigente, aún la misericordia del Señor está vigente, y el Señor está llamando a todos aquellos para recibir ese llamado hacia la salvación. Por eso, amado amigo, amiga, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor está hablando. Hoy el Señor te está hablando a ti. Hoy el Señor te dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día de cambio. Hoy es el día de liberación.
No lo dejes para mañana, porque así como vamos, así como estos tiempos se van desarrollando, el mañana no está asegurado. Yo no te puedo asegurar, amado hermano, ni 10 minutos de ahorita. No están asegurados. Ahorita es el momento adecuado para que tú busques tener una relación con Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Cuando el Señor ponía este texto en mi corazón, amados hermanos que me están oyendo, el Señor ponía en mi corazón eso de hablarle a las almas. Pero también el Señor me mostraba algo, y el Señor me decía: hijo, también hay muchos creyentes que aún en este tiempo están batallando. En medio de esta crisis hay muchos creyentes que ahorita están batallando con el temor. Hay muchos creyentes que por causa de esta crisis, por causa de perder el trabajo, están batallando con aflicción, están batallando con ansiedad, están batallando con temor. Pero hoy yo te vengo a decir, amado creyente, si estás batallando con temor, estás batallando con ansiedad, hoy el Señor te quiere hacer libre de todo eso. Hoy el Señor quiere salvarte de toda ansiedad, de toda aflicción, de todo temor, porque Él es fiel a sus promesas. Y Él dice: venid a mí, todos aquellos que estén cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Amado hermano, que no se turbe tu corazón. El Señor está contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dice la palabra del Señor. No dejes que la ansiedad llegue a tu vida. Hay muchos que me han dicho, por causa de estar en la casa las 24 horas y las 7 días de la semana, me siento con ansiedad, me siento con nervios. Déjame decirte, amado hermano, el Señor está contigo. El Señor está ahí para libertarte de toda ansiedad. Tal vez sí es cierto, ahí estamos en casa, pero si te sientes con esa ansiedad, hoy te digo: busca la presencia del Señor, clámale a tu Dios y Él te librará de toda angustia, porque así lo promete su palabra. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy es el día que el Señor quiere libertar a la humanidad. Hoy el Señor quiere tratar con el ser humano. Tú, joven que me estás mirando, tal vez en estos últimos días no estás yendo a la escuela, no estás saliendo a hacer actividades en la escuela, o no estás trabajando. Y algo que es muy peligroso es tener una mente desocupada. Porque cuando uno tiene una mente desocupada, el enemigo entra a tirar dardos. Tal vez tú, joven que me estás mirando, tal vez tú estás batallando en este momento con malos pensamientos. Tal vez tú ahorita estás batallando con rencor porque no puedes soportar estar en la casa con tus padres. Hoy vengo a decirte que el Señor te quiere liberar de esos malos pensamientos. El Señor te quiere hacer libre de todo rencor que tú tienes con tus padres. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de liberación. Y es el Señor el que puede hacer el trabajo perfecto en tu vida. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces aquí el apóstol nos está diciendo que hoy, ahorita, es el tiempo de salvación. Es el tiempo de liberación. Imagínense, amados hermanos, ¿hace cuánto fue escrito este versículo? Hace miles de años. Y aún el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Aún Él no ha venido por nosotros. Aún Él está vigente. Aún, amado hermano, Él nos está llamando todavía. Pero al mirar cómo estos tiempos se han hecho de mal en peor, esa es una señal que el Señor ya viene. Y es por eso que Él está llamando a todos aquellos. Tal vez tú le has dado la espalda al Señor. Tal vez tú ya no quieres tener nada que ver con el Señor Jesús. Tú que predicabas, tú que cantabas,
Tú que abrías servicios, tú que le servías al Señor, tal vez tú ya no quieres tener nada que ver con el Señor Jesús. Pero hoy el Señor te está llamando a la reconciliación. Hoy el Señor está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertad. Bendito es el nombre de Cristo Jesús. Quisiera ir avanzando, amados hermanos, en el tema, y quisiera que vayamos a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Y ahí el Señor nos va a mostrar cómo Él es el libertador que este mundo necesita. Juan capítulo 8, verso 31. Y les seguimos animando, amados hermanos, que ahí está el número para que usted ahí ponga su necesidad. Amén. Ya en unos minutitos más vamos a estar orando, pero ahorita estamos mirando cómo este mundo necesita un libertador. Y Jesús es el libertador que este mundo realmente necesita. Y aquí en Juan capítulo 8 vamos a mirar algunos puntos hermosos y especiales que el Señor nos va a estar mostrando por medio de su palabra. Juan capítulo 8, verso 31 en adelante, y dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por su palabra. Aquí miramos algo especial, algo hermoso en Juan capítulo 8, verso 31 en adelante. Y miramos que para ser libres, para ser salvos, para alcanzar libertad, hay una clave, hay una llave para abrir aquella puerta hacia la libertad. Y esa llave, esa clave es Jesús de Nazaret. Amado hermano, tú que me estás mirando, tú que en estos momentos estás pasando por angustia, estás pasando por dolor, estás pasando por aflicción, hoy yo vengo a recordarte que Jesús de Nazaret es la llave, es la clave para que tú puedas ser libre de todo aquello que tú estás pasando. Hay muchos hermanos que tristemente ponen su confianza en las pastillas. Dicen: me voy a tomar estas pastillas, me voy a tomar estas vitaminas para calmar esta ansiedad. Hoy vengo a decirte, Jesús es la respuesta. El Rey de Reyes es aquella respuesta perfecta que tú necesitas para calmar esa ansiedad, para calmar ese dolor, para aliviar aquello que tú estás sintiendo. Hay muchos que tristemente usan pastillas para dormir. ¿Es cierto? Muchos que si no se toman aquella pastillita, no duermen. Le tienen más fe a la pastilla que al Dios en que ellos han creído. Pero aquí el Señor nos enseña que Él nos puede hacer libre de todo aquello, que Él nos puede salvar de toda esa angustia, esa aflicción. Y aquí, amados hermanos, miramos que el Señor está hablando. Dice el verso 31: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Miren qué hermoso y qué maravilloso cómo el Señor les hablaba a aquellos judíos que habían creído en Él. Y el Señor les hablaba y les decía
conozcan la verdad para que puedan ser libres. Y hoy el Señor sigue siendo hermoso y maravilloso contigo y conmigo. Y así como Él les hablaba a aquellos judíos que habían creído en Él, hoy mismo el Señor nos está hablando. Qué maravilloso y especial que el Señor te habla a ti y el Señor me habla a mí, que así como Él fue el libertador y el salvador perfecto hace 2000 años, Él sigue siendo el salvador y el libertador que este mundo necesita, porque la palabra del Señor dice que Él es, Él era y Él es el que ha de venir, el Dios todopoderoso que vive y permanece para siempre. Alabados el nombre de Cristo Jesús. El Señor hoy nos habla de la misma manera y nos vuelve a dar este consejo, así como Él aconsejaba a aquellos hombres que Jesús era, que Él era, que el Dios Todopoderoso era la llave hacia la libertad. Hoy Él te dice a mí y a ti de la misma manera que Él es la llave hacia la libertad. Pero miremos algo hermoso, algo especial, porque aún hay mucho más. Y leamos el verso 32. Y el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pausemos ahí, amados hermanos, por unos minutos, por unos instantes. Dice: conoceréis la verdad, y es la verdad la que los va a hacer libres. Pero ¿quién es la verdad? Dice aquí que es la verdad la que nos va a hacer libres. Pero ¿quién es la verdad? La palabra del Señor dice en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús les dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que Jesús es la verdad, el Rey de Reyes, a quien tú y yo hemos creído. Él es la verdad. Amado amigo, amiga que me estás mirando, Jesús es la verdad. El Rey de Reyes y Señor de Señores es la verdad. O sea que es la verdad, Cristo Jesús, el que nos va a hacer libres. Conoceréis la verdad, conocerás a Jesús y Jesús te hará libre. O sea que si yo en medio de mi angustia, en medio de mi problema, en medio de mi circunstancia, si yo voy corriendo al alcohol, si yo voy corriendo a algún vicio, si yo voy corriendo, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, a un hombre, a pastillas para tranquilizar lo que yo estoy pasando, ¿seré libre? No, para nada. Porque aquí el Señor nos está dejando la clave perfecta. Conocerás la verdad, Jesús, y Jesús, que es la verdad, te va a hacer libre. Entonces entendamos, amados hermanos, que es Jesús el verdadero libertador. Es Jesús el que hace las maravillas en su pueblo. Entonces, algo que es muy triste es que este mundo está como está porque mucha gente vive en una fantasía. Este mundo está esclavizado al pecado, al enemigo, porque este mundo quiere vivir una fantasía, quiere vivir algo que no es realidad, algo que no es verdadero. Y es por eso que este mundo está atado. Pero por eso hoy el Señor nos está hablando por medio de su palabra para despertar a todos aquellos que despierten, amado hermano, de esa fantasía, que despierten de ese mundo en que ellos quieren vivir. Hay personas que viven una vida desagradable ante los ojos del Señor y ellos dicen: yo estoy bien, yo no estoy haciendo nada malo, porque están viviendo una fantasía. Están viviendo algo que no es. Pero cuando la verdad, cuando Cristo Jesús llega al corazón de aquella persona y lo despierta para que esa persona reaccione: es cierto, la manera que yo estoy viviendo pues no está bien. Entonces aquella persona es libre porque ha entendido que cuando él conozca la verdad, Cristo Jesús, él será libre.
es la única manera, amado hermano, que me estás mirando, que este mundo podrá ser libre, conociendo a la verdad, conociendo a Jesús. Sigue diciendo aquí, amado hermano, estamos en el verso 32. Y conoceréis la verdad. Y luego lo que me llama la atención es que tiene una coma. Y una coma en la gramática significa pausa. Hay que detenernos, amén. Entonces dice, conoceréis la verdad, pausa. Y cuando uno conozca la verdad, ¿qué va a ser el resultado? Libertad. Entonces, conoceréis a Jesús. Jesús es la verdad. Y Jesús os hará libres. Pero lo que me llama la atención es que usa la palabra conocer y no saber. Porque hay una diferencia entre la palabra conocer y saber. Y para que usted me entienda lo que es la diferencia, le voy a dar un ejemplo. O sea que cuando usted conoce a alguien, es porque usted ha tratado un poco más acercamente con aquella persona. Pero si usted sabe de alguien o de algo, es porque usted solo lo ha conocido por oídas, no lo conoce personalmente. En el griego, la palabra conocer es ginosko. Y ginosko significa tener una experiencia personal. Entiéndame muy bien esto que le quiero explicar. Conocer en griego es ginosko, y ginosko significa tener una experiencia personal. O sea que cuando yo conozco a alguien, estoy teniendo una experiencia personal con aquella persona. Como por ejemplo puedo decir, yo conozco al pastor Jorge García, porque he convivido con él. Es mi pastor, lo conozco. Pero yo no conozco al presidente, nunca he convivido con él, nunca he compartido tiempo con él. Simplemente sé de él de una distancia. Entonces aquí la palabra del Señor dice, conocerán la verdad. O sea, tendrán una experiencia personal con la verdad, que es Cristo Jesús. Y cuando uno tiene una experiencia personal que es Cristo Jesús, entonces ¿qué va a ser el resultado, amado hermano? Libertad. Entonces por eso el consejo del Señor para ti, para mí, amado hermano, amada hermana, amigo, amiga, es que si queremos ser realmente, verdaderamente libres y salvos por el Señor Jesús, no basta solamente con saber de Jesús, es necesario conocerlo, tener una experiencia personal, una experiencia íntima, amado hermano. Muchos saben de Jesús, aún los que no creen en Él saben quién es, han oído de Él. Pero bienaventurado todo aquel que haga el esfuerzo de conocer a Jesús, de tener una experiencia personal con Cristo Jesús, porque Él es aquel que será libre de toda su angustia. Él será aquel que será libre de toda aquella aflicción que Él esté pasando, de toda esa cautividad. Solamente aquel que tenga una experiencia personal con Cristo Jesús será aquel que será verdaderamente libre. Por eso es necesario que este mundo en tinieblas busque cómo tener una relación íntima con el Creador del universo. Es necesario que este mundo, para que sea libre de la condenación eterna, para que sea libre de la esclavitud al pecado, necesita tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Es triste saber como muchos, como estos días estamos en los días de Noé, amado hermano. Dice la palabra del Señor que en los días de Noé todos se daban en casamiento, se casaban. Ellos estaban más preocupados en sus afanes que en tener o conocer al Dios de la gloria. Y hoy en día estamos viviendo esos mismos tiempos. Hoy el mundo no quiere saber o conocer a Jesús.
Hoy el mundo está más preocupado en sus afanes. Hoy el mundo está más preocupado, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, en el deleite de esta carne. Y es por eso que este mundo está como está, esclavizado, cautivo al pecado. Pero cuando este mundo sepa correr a los pies de Cristo Jesús para tener un encuentro con Él, entonces las cosas cambiarán. Entonces el Señor tratará con todo aquel que venga a su presencia para tener un encuentro personal con Él. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y ha interpretado lo que estamos aprendiendo es: tendrás una experiencia personal con Jesús y Jesús te hará libre. Esa es la clave. Esa es la respuesta para que Dios nos haga libres, para que sea Dios trabajando en la vida de cada uno de nosotros. El verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oiga aquella palabra que usa el Señor Jesús aquí: seréis verdaderamente libres. Porque este mundo ofrece miles y miles de maneras para tranquilizar aquel dolor, para tranquilizarte en aquel problema. Este mundo te ofrece el vicio, te ofrece el pecado, te ofrece el deleite para la carne. Pero algo que quiero que tú entiendas, amado amigo que me estás oyendo, es que este mundo, lo que te ofrece este mundo, no es una libertad verdadera, es una libertad ficticia. Porque después de que hayas disfrutado de todo aquello, seguirás sintiéndote igual, cautivo, triste, esclavizado. Algo que he aprendido yo, amado hermano, es que el pecado, este mundo, es como la morfina. La morfina, la manera que la morfina trabaja, la morfina no sana la enfermedad. La morfina solamente tranquiliza el dolor. Y cuando la morfina deja de ser su efecto, aquel paciente, aquella persona vuelve a sentir dolor, vuelve a sentir todo aquello que le está haciendo molestar al cuerpo y necesita otra dosis de morfina para tranquilizarse. Así es el pecado. Así es este mundo, amado amigo, amiga, amado hermano, hermana que me estás mirando. Así es este mundo, así es lo que ofrece este mundo. Una libertad ficticia, una libertad que a los próximos minutos, después de que hayas hecho lo que hiciste, te vas a sentir igual. Te vas a sentir de la misma manera. Pero aquí el verso 36, el Señor te dice a ti y a mí: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. El Señor Jesús no es la morfina para tu necesidad. El Señor Jesús es la cura. El Señor Jesús es la respuesta. El Señor Jesús es el alivio perfecto que este mundo necesita. Y es necesario que este mundo despierte a esta realidad y reconozca que necesita al Señor Jesús como único y suficiente Salvador y libertador para su vida. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 3 verso 17 y entendamos un poco más a fondo cómo es que el Señor Jesús es el libertador que este mundo realmente necesita. Y usted me dirá, amado hermano, ¿por qué estás predicando eso si tal vez la mayoría de los oyentes somos creyentes, ya hemos sido libres? Sí, amado hermano, pero ahorita tú que estás en casa, usa esta palabra, estas recomendaciones del Señor Jesús para evangelizar tal vez a tus hijos que ahí están en casa. Tal vez tus hijos no conocen del Señor Jesús. Y aquí el Señor Jesús, que es hermoso y maravilloso, nos está instruyendo cómo Él es el libertador. Y usted, si usted ahí está anotando en su notebook, en un papelito, anote todo esto para que esto le sirva a usted, que ahorita está en casa y tal vez no tiene nada que hacer. Tal vez esto le sirve a usted
para evangelizar a sus vecinos, para evangelizar a su casa, para evangelizar a sus familiares. Así es que el Señor es bueno para con nosotros. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Y mire cómo dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué va a haber ahí, amado hermano? Va a haber libertad. O sea que al leer esto, el Señor Jesús por medio de su palabra nos está diciendo, el Dios Todopoderoso nos dice que donde Él habite, ahí va a haber libertad. Que donde Él esté, ahí va a haber libertad. O sea que cuando uno recibe al Señor como único y suficiente Salvador, y el Señor entra al corazón del ser humano, ¿qué va a haber? Va a haber libertad, va a haber salvación. La presencia del Señor va a empezar a habitar en aquel corazón y hacer cosas extraordinarias y hacer cambios hermosos en la vida de aquella persona. Pero si yo, en medio de mi angustia, en medio de mi aflicción y ansiedad, voy con un hechicero, que el Señor lo reprenda, si voy con un espiritista, si voy con el cura, si voy con un ídolo, ¿seguiré atado? Sí, porque lo que tú estás dejando entrar en tu corazón no es al Señor Jesús, es contaminación, es falsedad, es mentira. Y tú seguirás cautivo, tú seguirás esclavizado. Pero aquí la palabra del Señor me dice que el Señor es el Espíritu, y donde habite Él, ahí va a haber verdadera libertad. Por eso hoy te animo, amado hermano, amada hermana, amigo, deja que la presencia del Señor more en tu corazón, aún en estos tiempos apocalípticos, aún en estos tiempos terribles. Deja que el Señor more en ti, y Él te hará libre de toda ansiedad, Él te hará libre de todo temor, Él te hará libre de todo aquel dolor y esa ansiedad que tú estás sintiendo. Solo deja que Él habite ahí y que Él more contigo, y Él te hará libre. Él hará cosas especiales en ti. Amigo, amiga, recibe al Señor como Salvador, y Él te hará libre. Él te hará libre de la condenación eterna. Porque todos estábamos destinados a la condenación eterna. Yo, usted, todos. Pero cuando recibimos aquel llamado de vida que el Señor nos dio, fuimos libres de aquella condenación. Es la única manera, amigo, amiga, que tú serás libre, recibiendo al Señor Jesús para que Él more en tu corazón. Amado hermano, como testimonio se lo digo y se lo he compartido aquí a los hermanos de la central. Yo hace 3 años estuve trabajando en un centro de rehabilitación, y yo uso estos testimonios para respaldar la palabra del Señor Jesús. Yo cuando trabajaba en aquel centro, en aquella oficina, yo ahí conocí a muchas personas que batallaban con vicio, que batallaban con alcohol, con droga, con diferentes cosas. Y usted sabe cuáles eran los que realmente alcanzaron verdadera libertad. Los que aceptaban al Señor Jesús, los que recibían al Señor como único y suficiente Salvador. Y ahora aquellos hombres, amados hermanos, muchos de ellos ya son predicadores, muchos de ellos ya abren cultos en la iglesia. Pero ¿qué de aquellos que no recibieron al Señor? Ellos salían del programa, amado hermano, y volvían a llegar porque volvían a caer en el mismo pecado, en el mismo vicio. O sea que no eran verdaderamente libres. Pero yo les recuerdo, amado hermano, todos aquellos que recibían al Señor en aquel programa eran libres. Y aquí el Señor confirma por medio de su palabra que donde Él habite, ahí va a haber libertad.
Ahí va a haber salvación, liberación. Ahí van a haber cambios para tu vida. Por eso es menester, es importante que hoy en este día tú lo recibas como tu único y como tu suficiente Salvador. Ahora entiendo yo, amado hermano, por qué este mundo está como está. Porque el Señor no habita en el corazón de millones y millones de personas. Porque es que hay muchos jóvenes rebeldes con sus padres. Porque es que hay muchos jóvenes esclavizados a tantos pecados, a tanta maldad. Porque el Señor no está habitando en el corazón de aquel joven. Porque es que hay muchas familias desunidas. Porque es que hay muchas familias destruidas. Familias donde habita el celo. Familias donde no hay confianza. Porque la presencia del Señor no está habitando en aquel lugar. Pero cuando la presencia del Señor llega a un corazón, cuando la presencia del Señor llega a un lugar, hay paz, hay tranquilidad, hay armonía. Porque donde está la presencia del Señor, ahí hay plenitud de gozo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Amado hermano, hermana, tú que en estos momentos tienes miedo, tienes temor, no sabes lo que va a pasar de aquí en 2-3 semanas por esta crisis que estamos viviendo. Si el Señor habita en tu corazón, tú eres libre de todo temor. Tú eres libre de toda preocupación. Porque como dice la palabra del Señor, tú no tienes tus ojos en el hombre, sino en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por el consejo de su palabra en esta tarde. Quisiera que concluyamos este pensamiento, amados hermanos y hermanas. Allá vamos a ir a Isaías 10, verso 27. Y aquí el Señor nos va a terminar de confirmar cómo Él es el verdadero libertador que este mundo necesita. Isaías capítulo 10, verso 27. Y dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un aparato, amados hermanos, que se usa en los campos, que en el tiempo antiguo se usaban los campos para unir a dos animales, a dos bueyes. Un yugo los unía. Los dos bueyes trabajaban en el campo con aquel yugo. Y el enemigo, amado hermano, amigo, el enemigo quiere que tú tengas ese yugo al pecado. Que tú tengas ese yugo, que estés enyugado, que tengas ese yugo con el temor, que tú tengas ese yugo con la ansiedad, que tú tengas ese yugo con la tristeza, con el desánimo. Y aquí la palabra del Señor nos confirma que ese yugo solamente se va a podrir. Oiga, ¿qué palabra usa aquí? Se pudrirá. Cuando algo se pudre, es que algo ya no sirve por causa de la unción. O sea que solamente la unción y el poder de lo alto podrá romper, podrá pudrir todo yugo de esclavitud al enemigo, todo yugo al temor, todo yugo al desánimo, todo yugo a la ansiedad. Solamente la unción y el poder de lo alto podrá pudrir todo yugo.
Por eso hoy el Señor nos dice que es menester que dejemos que Él sea nuestro libertador. Porque Él es el único que hará cambios. Él es el único que traerá paz, consuelo, tranquilidad a nuestro corazón. Amigo, amiga, tú que te sientes esclavizado, tú que te sientes que tienes aquel yugo, algún pecado, hoy el Señor quiere podrir ese yugo. Y solamente el Señor Jesús, con su poder, con su unción, con su autoridad, podrá romper y quebrar ese yugo. El consejo del Señor hoy para nosotros es que este mundo que está en tinieblas, en crisis, necesita a un libertador. Necesita un héroe, un salvador, alguien que los libre. Y hoy el Señor nos habla y nos dice que Él es el Salvador. Él es el libertador que podrá hacer cambios a la vida de todo ser humano que lo reciba como suficiente Salvador. En estos momentos, amados hermanos, antes de pasar a la oración de las necesidades, ¿por qué no tomamos un minuto y para todo aquel amigo, amiga que quiera recibir al Señor como Señor y Salvador, quisiera que hagamos la oración de fe? Si hay alguien que le ha dado la espalda al Señor, si hay alguien que ha dejado los caminos del Señor y hoy en día quiere reconciliarse, ahora es el momento. Como leíamos al principio, el apóstol decía, hoy es el día de salvación, ahora, hoy. Y mire qué hermoso es Dios, que hoy mismo Él está abriendo, Él está aquí, amados hermanos, aún vigente, aún nos está dando tiempo para aceptar a aquel llamado. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en estos momentos, o si tú te quieres reconciliar, voy a invitar que ahí cierres tus ojos y repitas estas palabras conmigo. Señor Jesús, Padre, reconozco, Señor, que tú eres el libertador que yo necesito. Hoy vengo reconociendo, Señor, que tú eres el Salvador que yo necesito. Señor Jesús, he reconocido que mi caminar no ha sido un caminar correcto, que la manera que yo he vivido, Señor Jesús, no ha sido la manera correcta. Pero hoy yo te recibo como único y suficiente Salvador para que tú seas mi Señor, mi Padre, mi Dios, y para que yo sea tu hijo, para que yo sea tu hija. Padre Santo, te pido, Señor Jesús, que tú obres de una manera especial en todos aquellos que han hecho esta oración de fe. Padre Celestial, gracias por tu consejo. Gracias por hablarnos aún en medio de esta crisis. Gracias por este alimento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén